Pues cuando quieras. Vale. Hola, buenas tardes. Nos hemos acercado hasta el Muelle de las Delicias para mostraros una pequeña parte de esta exposición que tenemos a nuestras espaldas, que habla sobre los guerreros de terracota y otras cuestiones. Para ello tenemos con nosotros a Ana Medina, que es la manager general de esta exposición. Hola Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana, hablamos fuera de cámara. ¿En qué consiste esta exposición? Hay una parte de exposición y otra parte, nos decía, de talleres y demás, ¿no? Sí, la exposición consta de primero un vídeo documental de unos 35 minutos de duración, está en español subtitulado al inglés. Después está el foso, que son unos 15 minutos también de locución con un juego de luces que representa el foso 1, que fue el que encontraron. Y después está la parte de los talleres infantiles. Los tenemos ahora en Navidad desde el día 21 de enero hasta el 6 de enero ininterrumpidos, y durante el resto de la exposición en los fines de semana. Ana, para los más pequeños, en esos talleres me imagino que distintas actividades, ¿verdad? Sí, tenemos dos talleres principalmente, que son los talleres de barro y el taller de excavación. En el taller de barro les enseñamos cómo se formaron, digamos, los guerreros de terracota, como lo hicieron en su momento, y después en el taller de excavación lo que es una excavación arqueológica, donde ya ellos buscan unas piezas, las miden, ven lo que es, etcétera, etcétera, rellenan una ficha y ya se enteran, digamos, ellos de lo que es una excavación. Los mayores, ¿qué es lo que pueden encontrar en esta exposición? Ana, es una exposición, estamos viendo que es planteada de forma familiar, digamos, sí, ¿no? Es familiar. Sí. Los mayores, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta exposición? Los mayores encontráis lo que es la historia de los guerreros. Encontráis el foso 1, como ya te he dicho, que tiene una locución y está representado todas las piezas del foso, bueno, todas no, obviamente, las piezas del foso 1, y después está el documental y lo que son las vitrinas. En las vitrinas están piezas funerarias, y después están los 8 guerreros, digamos, separados en otras vitrinas grandes, donde te da una explicación de cada uno lo que es. Ana, te agradecemos que hayas querido estar aquí con nosotros, que nos hayáis abierto la puerta de esta exposición, y no sé si te apetece o tienes alguna cosa más que añadir, pues aquí tienes el micrófono. Bueno, yo creo que la exposición habla por sí sola. En la publicidad y en la página web tenemos los horarios, digamos, de abierto al público, y los precios, los descuentos y todo. Estamos aquí hasta el 24 de enero para lo que vosotros queráis. Hasta el 24 de enero. Los que no tengan página web, ¿qué horario pueden encontrar? Pues mira, de 10 de la mañana a 9 de la noche, excepto el domingo, que se cierra a las 7. A las 7, vale. Pues nada, Ana, agradecerte nuevamente que hayas querido estar aquí, que hayas compartido con nosotros este momento. Y señores, nos adentramos en el mundo de los guerreros de terracota. Bueno, señores, como les dijimos, nos encontramos en la exposición de terracota, y estas dos señoritas, estas dos azafatas, nos van a indicar un poco algunas cuestiones acerca de esta exposición. Nos encontramos con María García y María Molina. Y bueno, ellas son un poco parte del personal que se está encargando de la guía de esta exposición. ¿No es así, María? Sí, claro, nosotros hacemos un poco de visita guiada para niños, para adultos, para quien quiera venir a la exposición y tener más información sobre lo que ya le damos en el vídeo y en el foso, pues nosotros proporcionamos un poco más de información. ¿Hay mucha diferencia, María, de una visita guiada para los niños que para los adultos? Hombre, sí, la visita guiada la hacemos como más juego, más infantil, ¿no? Le preguntamos, porque como los niños son más distraídos, les hacemos preguntillas para que vengan con nosotros y atiendan. Los adultos ya son más, nos conocen y lo conocen más, ¿no? María, a nuestras espaldas nos comentaba qué es lo que podemos ver, qué encontramos. Bueno, pues en esta parte encontramos varias artes suntuarias. Las artes suntuarias son las artes con las que el emperador se entierra en la tumba. Entonces, aquí tenemos dos dinastías, para que veáis un poco la diferencia entre la de nuestro gran emperador y la siguiente a él. Esta es la dinastía Han. La dinastía Han era la dinastía siguiente a la Qing. La dinastía Qing es la de nuestro emperador. Y como podemos ver, estas 3 vitrinas y estas 3 de aquí son las diferencias entre una y otra. La dinastía Han era una dinastía mucho más humilde y el material que utilizaban era la arcilla, mientras que la dinastía Qing era una dinastía
muy suntuosa, que le gustaba mucho el bronce sobre todo, hacían todos los materiales de bronce y le gustaba más añadir animales, añadir cosas mucho más suntuosas y simbólicas que por ejemplo la dinastía Han. Como podemos ver, la dinastía Han hacía guerreros de arcilla y no solo guerreros, también en aquella podemos ver un bailarín, por ejemplo, o una mujer o un animal, pero la dinastía Qin jamás utilizaba a gente que no fuese de la corte, como guerrero o el propio emperador, pero la otra dinastía sí utilizaba gente de la calle, como digamos, gente humilde, gente que no, el otro emperador no podía utilizar eso porque veía como una falta de prestigio utilizar ese tipo de personas. Por ejemplo, estos guerreros son los guerreros de la tumba del emperador Han, que podemos ver que son muy diferentes de aquel que es el guerrero de la tumba del emperador Qin. Se ve la diferencia claramente. María, se puede entender que el emperador Qin Shi Huang hemos entendido su legado dura hasta 1911, ¿no? Fue importante hasta el punto de que una vez falleció no tuvo una consecución en cuanto a lo económico, ¿no? Se puede desprender un poco por la parte de en los entierros, ¿no? Por la calidad en los entierros. Es así, ¿verdad? Digamos que la segunda dinastía ya es un poco más humilde, como me comentaba María. Bueno, sí, porque fue el gran emperador, fue el emperador de la unificación de China, entonces eso es lo que se da a conocer tanto en su arte, como tanto en su vida como en su muerte, ¿no? Y eso se puede ver en su arte, utilizando el bronce e incluso el hierro, que era un material tampoco muy conocido en la época. De aquí la importancia del florecimiento, ¿no? y del legado que ha dejado en su entierro, en su parte digamos, de que se ha descubierto, ¿verdad? Sí. Interesante esto. Bueno, pues si os parece vamos a otra sala, ¿no? A nuestras espaldas encontramos algunos restos, algunos guijarros, digamos, ¿no? Y nos contaba María que así es como se encontraron. Sí, esto es una mera curiosidad, ¿no? Sí. Todo el mundo cree que los guerreros se descubrieron tal como lo estamos viendo ahora, y no, el caso es que se descubrieron destrozados en miles y miles de trozos, ¿no? Y tanto los restauradores como, bueno, los arqueólogos y después los restauradores estuvieron años, 2, 3, incluso 4 años intentando reconstruir sus piezas. ¿Vale? Sí, difícil fue hacer personajes distintos dentro de los distintos guerreros, porque por lo visto no hay ninguno igual a otro, ¿no? No hay ninguno igual. Supuestamente las caras hay 8 moldes y para cada molde luego el bigote, los ojos, la boca, el peinado, la nariz, todo era diferente. No existen 2 iguales. Los 8000 son diferentes. Todo diferente. Bueno, hay una guía, unas pautas por lo que nos dice. Sí, de claro, hay unas construcción, pautas, pero luego ya las caras, como te digo, son 8, pero si uno tiene el mismo contorno de cara que el otro, le añadían distintos ojos, o distinta nariz, o distintos labios. Vamos, eran un poco parecidos, pero diferentes todos. Yo imagino también, María, que a la hora de reconstruir utilizarían estas mismas pautas, ¿no? Un poco, ¿no? Hombre, claro, sí, además tanto en los guerreros como en los caballos. Ningún caballo es igual, todos tenemos también, usaban moldes, pero todos eran diferentes. Y la gran curiosidad de los caballos es que tenían la cola trenzada, que si lo queremos podemos verlo después, porque ellos creían que así podían correr más en los combates. Los hacían más dinámicos, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues si os parece, continuemos. Bueno, pues aquí estamos viendo una muestra de los caballos, de la magnificencia en su elaboración y, como nos decía María, la cola trenzada. Y bueno, no sé si tendría alguna particularidad más con respecto a alguna protección o no, o simplemente iban... No, la cara sí dicen que la cara la hacía como, ve que está como en actitud de correr, porque la preferían hacerla de forma naturalista, para que pareciera más real. Entonces lo representaban como en actitud de ataque. Y se ve la cara así un poco con la boca abierta. También le señalaban un poco las venas. No
Según cuentan los que hicieron estas Claro, piezas, se llevaron mucho tiempo, ¿no? Casi toda una vida, ¿no? Trabajando Sí, para el emperador. tardaban meses en hacer unos 10 o 12 guerreros. Claro, claro. Y hay una cantidad de unos 8.000, ¿no? Sí, 8.000 Sí, guerreros. y 150 caballos. Y siempre, bueno, ya se pueden hacer una idea de la laboriosidad que tenía este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver unas pequeñas piezas que nos quieren mostrar. Bueno, María, nos contabais que en esta parte de la exposición, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues aquí también encontramos a Juárez con los que estaba enterrado el emperador, y entre ellos vemos aquí un instrumental de música. Para el rey era muy importante la música porque creía que siempre que hubiese música mantenía la paz dentro del imperio. Él decía que era una armonía dulce y que mantenía la paz entre las diferentes personas. Estos eran dos instrumentos que creaban percusión entre ellos y que al frotar uno con otro creaban una melodía. Entonces los músicos que tocaban estos instrumentos se llevaban prácticamente todo el día creando esa melodía para el emperador. Y si alguno no me sale la palabra, No sabía hacer sonar el instrumento, no sabía tocarlo. desafinaba. Desafinaba, ok. Si alguno desafinaba, el emperador lo mandaba a matar, lo mandaba a sacrificar directamente. Entonces era como un temor muy grande que tenían los músicos, intentaban por todos los medios no desafinar, pero en el momento que desafinara lo más mínimo, el emperador no se lo pensaba, le cortaba la cabeza. Se hicieron muy metódicos, ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos con la visita y nos encontramos con ¿qué, María? Esto es un espejo, ¿vale? Un espejo. Esto es un objeto de un rito funerario. El gran temor de Qin Shi Huang, el gran emperador de la unificación de China, fue la muerte y con ella los demonios que podían ir a atacarle, ¿no? Y con ello creó este ritual. Al ser enterrado, en el féretro le colocaban dicho espejo, que aunque no tenga forma de espejo, hace la función del espejo. Y es que reflejaba la cara del demonio, y este huía de su propia fealdad. Así el emperador se quedaba a salvo. Es una tradición, es algo extraño, ¿no? Por lo que contáis, ¿no? Una persona tan metódica en el imperio, en la construcción de ese imperio, como de repente un poco pierde el norte por una serie de creencias, ¿no? Como esta de los demonios, ¿no? Interesante cuanto menos. Bueno, pues no sé, María, había otras piezas que querías comentarnos, ¿no? Sí, Esta es una pieza importante para el rey, sí. porque el rey era una persona que creía mucho en la magia, Sí. y mucho en las supersticiones. Sí. Entonces este se llama disco jade, y para el emperador el disco, el centro representaba, el disco representaba el universo y el centro era la estrella polar, y todo lo de alrededor era lo que giraba en torno a la estrella polar. Entonces él se quería representar a sí mismo como la estrella polar. Él era el cabeza, el centro del imperio, y todos los demás que giraban en su entorno eran los ciudadanos, sus guerreros, las cortes, todo su mundo giraba en torno a él. Y por eso era tan importante para él. Hay una anécdota que dice que este disco protegía al emperador y que el emperador un día lo perdió, y que se asustó tanto que se llevó años buscándolo, y cuando lo encontró de nuevo vio profetizada en él su propia muerte, y al año siguiente murió. Es una anécdota que no se sabe si es cierta o no, pero se comenta. María, ¿ustedes creéis que esta parte de, digamos, de locura o de creencia en otra parte mitológica, hablamos de demonios, de universos y demás, ¿esto era una creencia popular o fue una parte de locura del emperador? No, esto lo era para todo el pueblo. Todo el pueblo creía en la misma religión y tenía el mismo miedo a la muerte. Eso es. Porque no es un caso aislado, sino que hablamos, creo haber entendido anteriormente, del taoísmo, ¿no? Bueno, pues si os parece vamos a otra parte, ¿no?, de la exposición. Sí. Aquí estamos en la parte dedicada a los más pequeños, un espacio para su divertimento. Y bueno, María, ¿estas cajas qué son?
Bueno, pues son cajas que contienen arena y cada caja también, aparte de arena, contiene un material de arcilla, que una parte de cada guerrero, o armadura, o un brazo, o del parte del cuello, pero siempre es una parte de un guerrero. En cada cuadrado hay o una o dos piezas enterradas y los pequeños básicamente les explicamos qué es lo que es la arqueología, un arqueólogo, y ellos empiezan a desenterrar las piezas. Cuando la encuentran la limpian como los arqueólogos de verdad y luego hacen una ficha donde explican la pieza que han encontrado, la dibujan, la describen y la analizan. Básicamente es como si hubieran encontrado un yacimiento de verdad. Bueno, pues promete ser divertido. ¿Qué otros espacios podemos encontrar distintos, María? Un segundo taller, algo más artesanal, es el que tenemos aquí, Ese, sí. que es el de barro. El de barro. Con los niños podemos hacer cualquier figura de las que tenemos aquí, que son las de los guerreros de terracota, ¿no? Sí. Y les enseñamos cómo hicieron dichos artesanos antiguamente estos guerreros. Sí. Aprenden, gracias al barro y con nuestra ayuda, a hacer los guerreros tal como lo hicieron en su origen. Bueno, ahí tenemos las distintas tipologías que hablábamos anteriormente. Sí. Qué interesante. Bueno, pues si queda alguna cosita más, ¿verdad? Y veo también que están dedicando Sí, es el una de- pequeña a la pintura. Sí. Para los más pequeños tenemos el taller de Personaliza tu guerrero, que ellos colorean con diferentes tipos de colores o rotuladores, cera, madera. Ellos colorean y crean su propio guerrero, pero ese es para los más pequeños. Ahí hay una chiquilla divirtiéndose por lo que vemos, bastante entretenida. Y bueno, nosotros ya agradeceros que nos hayáis querido acompañar también, ¿verdad? En este camino. Dos María, María Molina y María García, no me he olvidado. Gracias por vuestra atención. A vosotros. Eso Muchas es. gracias. Y bueno, aquí les emplazamos a que vengáis porque es una parte de la historia la que pueden encontrar aquí, acompañado de tan bellísimo personal, tan amable, y espero que les guste. A nosotros nos ha encantado, se lo recomendamos totalmente. Y sin nada más que decirles, nos despedimos desde aquí, siempre agradeciéndole su atención. Muchas gracias. Cae la nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. Cae la nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Esta incertidumbre, el frío y la ausencia